Es del proce cómica. Sí. Y además es brutal. La impertinencia de Mozart se puede manifestar también en la secuencia del arzobispo, creo que es arzobispo de Salzburgo, ¿no? Sí. Cuando le dice que no se, que tiene que volver a Salzburgo, no se puede quedar en Viena, y la salida que hace con esa inclinación mostrándole el trasero, ¿no? O sea que, como bien dice Amparo, no es precisamente un personaje cortesano, ni un personaje que se sepa medir en ningún aspecto. Yo creo que de eso se aprovecha el inteligente y conspirador Salieri para destruirlo. Sí, hay un momento además que es muy bonito, digamos, de puesta en escena, porque eso no es de la función teatral, que es que cuando sale y cierra la puerta y fuera le están dando una ovación por el éxito de la ópera, se vuelve a abrir la puerta para que dentro oigan qué opina el público común y municipal y espeso de lo que es su música, ¿no? Claro, es que... a mí sí que me gustaría, digamos, a mí me siento un poco incómodo porque me da la sensación de que se ha exagerado la falta de talento para lo que no es la música. Hay un determinado momento que efectivamente... Claro, recordemos siempre que lo estamos viendo desde la perspectiva de Salieri. Salieri no lo puede ver. Es decir, lo admira tanto que no lo puede ver. Y entonces me da la sensación de que casi es oligofrénico. A mí me parece un estupendo recurso esa sonrisa, porque hay un determinado momento que Salieri en la fiesta de disfraces descubre que está él, aunque esté enmascarado por esa sonrisa. Pero, digamos, me parece que es excesiva, y lo que no puedo soportar es que es desafinada. Es decir, y Mozart se reía muy afinado. Esto sin la menor... Estaba bien la nota, ¿no? Y después hay una cosa. Creo que el actor está estupendo, pero creo que le falta nariz. En la iconografía digamos, de Mozart tiene una nariz poderosa que creo que le da mucho más carácter. Este es chatito, no envejece. Hay una cosa que tampoco creo que esté bien en la película, es que Salieri le lleva 5 años a Mozart. Digamos, desde el punto de vista musical son de otra generación, o de muchas generaciones de diferencia, porque uno es un gran músico, pero un clásico, y el otro es la revolución, ¿no?, que viene arrollándolo todo. Entonces, sí creo que no está claro que solo le lleva 5 años. Musicalmente le lleva... No, le lleva vidas enteras. Le lleva vidas enteras, ¿no? Claro. Pero hay una cosa, perdona, que dice él, que es clave de lo que tú estabas diciendo, que él dice una vez, Wolfgang Amadeus Mozart: yo puedo ser vulgar, pero mi música no lo es. Eso es una gran línea de diálogo, porque define muy bien lo que está diciendo además Juan Antonio. No, yo, perdón, es que creo que hay una cosa, es decir, Mozart nunca fue niño. Y es una cosa terrible que se paga. ¿Por qué? Porque el padre lo tenía como un caso de barraca, como un monstruo, de naturaleza. Hay un momento en que dice exactamente como un mono amaestrado. Lo llevaba como un mono amaestrado. Y eso significa que nunca fue niño. Y probablemente quiso recobrar la infancia. Lo cual no significa que uno sea infantil o infantiloide, sino simplemente que quiere recobrar lo que no tuvo en su momento. Y eso me da la sensación de que no significa que fuera oligofrénico, porque tiene momentos muy brillantes como ser humano. Tiene unas réplicas... Yo creo que tú decías anteriormente lo de la debilidad del personaje, y yo creo que este es uno de las debilidades del tercio final de la película, que es muy brillante porque progresa a un ritmo espléndido, acompasado con los dos trucos de guión también de estructura que están muy bien, que es cómo compone a la vez el Requiem, que es su muerte, y cómo compone a la vez una ópera popular que es la flauta mágica. Popular, aunque fuera la más enigmática, muy enigmática, pero en esa secuencia de la ópera, tras el fracaso del terrible Don Giovanni, que por cierto la película se rueda en el Teatro Til, donde en 1787, son de los pocos datos que yo no soy un musicólogo, precisamente estrenó Don Giovanni Mozart. Pero yo creo que es que el personaje de Salieri es tan absorbente en la película que acaba chupando la entidad del personaje de Mozart, que no progresa en la película en la misma medida en que progresa la admiración, envidia y odio de Salieri hacia Mozart. Es decir, hay un cierto desequilibrio en la construcción del personaje de Mozart. Porque es que yo creo que además la película, desde mi punto de vista, abusa de un recurso que es muy peligroso, que es la voz en off.
Yo creo que la voz, la narración en una película visualmente tan rica, tan llena de música, y en la que el personaje de Salieri dice tanto por sus propias acciones, que en algún momento yo creo que si hubieran suprimido gran parte del recurso de la voz en off, que es muy sugestivo, muy fascinante, por ejemplo, en el cine negro, esta es una película negra también, de una conspiración criminal, un thriller musical, por decirlo, un thriller con Dios, con esas imágenes arrojadas, ¿no? O sea que yo creo que eso tiene. De todas formas, en favor de Forman, y yo no sé si está en el guión, claro, tengo que decir que creo que es de Forman, yo creo que el aspecto en que visualiza el guión en algunos momentos es espléndido. Por ejemplo, la secuencia en la que Salieri descubre la rijosidad, la lujuria de Mozart en el palacio del arzobispo, es una secuencia en una habitación cerrada, pero vemos a Salieri comiendo. Y yo creo que es una idea psicológica permanente. Él es son dos personas sensuales. En uno la sensualidad se demuestra en la música, pero también en una lujuriosidad evidente. Cuando marcha su esposa Constanza, se va a un burdel a gozar de las fulanas que están en el burdel, pero Salieri lo da todo para los bombones, las comidas. Siempre está ofreciendo comida. Reprimido. Constanza, es un reprimido. Y está el personaje de esa actriz a la que le roba, es decir, cuando le arroja el ramo después de la representación, esa representación en la que el rey dice Allegro mano un tropo en cuanto a la música de Mozart, y él dice y yo he descubierto que era mía. Bueno, pues eso es otra muestra de voz en off que no hay que no ponerlo. Ya se ve claramente porque ha visualizado, él está comiendo dulces y desde detrás de ese dulce ve la rijosidad y la presentación de Mozart. Yo creo que no hay manera más brillante de presentar visualmente una idea de guión de como lo hace hay forma. Perdón, y hay una cosa, digamos, en esa secuencia absolutamente maravillosa, que es que él no sabe que ese tonto, que ese mono rijoso sea Mozart, hasta que en off empieza el concierto y ese enano rijoso dice mi música empiezan sin mí. Y la cámara fuma el rostro de él como diciendo, pero ¿cómo es posible que sea este? Porque ha estado buscando un monstruo, es decir, físicamente un monstruo, que vamos, aquellos invitados, que esos no son, esos no pueden ser Mozart, y resulta que ese que le llama la atención, y ahí está como un boyer reprimido, ¿no? De pronto dice mi música, ¿no? Sí me gusta también, digamos, para expresar la dialéctica odio-admiración, que son un poco la misma cosa. Sí, claro. Ese visitante que encarga el Requiem, que cuando se da la vuelta tiene una doble cabeza por detrás. Es de máscara veneciana. Una máscara veneciana, ¿no? Esa ilustración. Eso era el icono de la película y de la obra de teatro. Siempre era esa imagen que es muy poderosa. Muy poderosa. Esa es una imagen, sobre todo cuando gira. En cuanto a lo que habéis dicho sobre la figura de Mozart, ¿no? Estoy, claro, absolutamente de acuerdo. Y además yo creo que es interesante porque, de alguna forma, nosotros tenemos la visión del genio que procede del romanticismo, ¿no? Es decir, una figura un poco heroica, un poco, no sé, atormentada, ¿no? Pues no hay más que ver pues esas imágenes pues de Chopin o de Beethoven o de otros grandes músicos, ¿no? Entonces, claro, Mozart con esas peluquitas, ¿no? Con esa cara un poco aniñada, aunque, bueno, con más nariz, efectivamente, ¿no? Pues, entonces yo creo que eso tiene su gracia, por así decirlo, y su pequeño toque un poco iconoclasta, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucha gente que esa película les molestó porque a una figura tan intocable y desde luego como es Mozart se ridiculizaba un poco también lo que tú decías, ¿no? Que, por cierto, en cuanto a lo de la risa, a mí me hace gracia porque no sé si os habéis dado cuenta que esa risa los teleñecos de las noticias del Guiñol la han apropiado a un personaje de la vida pública. Entonces, bueno, pero el caso es que entonces esta figura, ¿no? de Mozart está despojada de todo esto y queda un poco así como una especie de Pierrot, un poquito de payaso, aunque también parece Sí, lo que pasa es que es muy brillante por parte de Schaffer, que estamos viendo con la figura de Mozart, estamos presintiendo hasta ya la Revolución Francesa. Él dice, las bodas de Fígaro, que eso fomenta el odio entre las clases. Eso es, y este es un personaje que ha roto con eso que tú decías. Tiene una tradición muy grande y está rompiendo. Eso les da miedo, porque lo que está entrando es una ventana abierta distinta. Ya es que Mozart es un burgués, es un pequeño burgués. Y por otra parte está anticipando el romanticismo con la insistencia de hablar en alemán. La lengua culta que era el italiano va a empezar a ceder con las lenguas nacionales
nacionales y va a emerger lo que va a ser Alemania después, que está en la base del romanticismo, ¿no? Bueno, es que la leyenda de la muerte de Mozart, ¿no?, que no es tan reciente, es decir, que por supuesto no solo de Pushkin, sino que el propio hijo de Mozart, ¿no?, alimentaba esa leyenda que su padre había sido asesinado. En realidad es el enfrentamiento entre la música acaparada por los maestros italianos y que el mundo germánico va a... Es un intruso. Es un intruso. Claro. Es decir, él se considera nunca austríaco, sino alemán, y digamos, es un intruso porque está dominado por los italianos. Cuando le quieren hacer la prueba para ver si es digno de ser maestro de música de la sobrina princesa del emperador, dice, pero bueno, y en el comité todos italianos, pero esto qué es, y se niega terminantemente a pasar esa prueba. De hecho, busca una complicidad con este Champellán, ¿no? Ahí hay una secuencia que yo creo que es una de las más hermosas de la película, porque está muy medido el tempo, la distancia y el espacio por parte de Forman, que es cuando Constanza va a llevarle las partituras, incluso la fisicidad de esa carpeta de piel, cómo la agarra a ella, cómo insiste en que se las devuelva, cómo Salieri quiere poseer, dice, pero son los originales, ¿no?